tarde y es un gusto poder juntarnos para continuar con el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Un tema un poco escabroso en algunos aspectos, pero que el Señor también me ha bendecido mucho estudiándolo y, y también ha sido una semana bastante difícil en otros aspectos, pero bueno, esperamos ser de bendición las unas para con las otras y seguir estudiando el libro de Tesalonicenses. Para las hermanas que no estaban que no han estado, veo algunas que es la primera vez que se conectan, quizás porque mi fan les mandó invitación a varias, yo sé que les mandó invitación. Tengo un fan que cuando me toca hablar se encarga de mandar invitaciones. Así que muchas gracias por acompañarnos y bueno, es un gusto, como ya les decía. Les cuento a las que no nos han estado acompañando antes, pero sí lo pueden seguir haciendo de aquí en adelante, que estamos estudiando Primera Tesalonicenses y hoy tocan los primeros 8 versículos del capítulo 4. El otro día estudiamos con Jenny el capítulo 3, y ahora, bueno, Pablo habla de lo que significa ser cristiano. O sea, vimos que Pablo estaba muy contento, estaban muy bien los de Tesalónica, estaban creciendo, como vimos el otro día, y le dice, bueno, muchachos, está todo bien, pero bueno, había que seguir creciendo. Y les voy a leer el último versículo del capítulo 3, que es donde ya nos introduce a uno de los temas importantes que tiene el capítulo 4. Podríamos decir que el capítulo 4 tiene 3 o 4 grandes temas, ¿no? 2 vamos a ver hoy, y dice en el capítulo 13 del 3, para retomar, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Y allí ya introduce uno de los temas que vamos a estudiar hoy, que es la santidad, pero también allí a mí me llamó mucho la atención que dice irreprensibles en santidad. Es un concepto bastante amplio y bastante profundo también. Y dice, delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Y también la venida del Señor Jesús es uno de los temas que va a tocar más adelante, también el capítulo 4. Hoy, en el capítulo 4, tenemos solamente los versículos del 1 al 8, y vamos a hacer una lectura general de todo el texto, del 1 al 8, y después vamos a ir comentando versículo por versículo. Quizás les pida a algunos que por ahí vayan leyendo algún texto, eso lo vamos a ir viendo, tampoco quiero ser muy larga, digamos, ¿no? El pasaje es corto en realidad, pero bueno, hay mucho para hablar, para decir también. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hasta allí es la lectura del capítulo 4. Vamos a empezar con, como les decía hace un ratito, aquí Pablo les va a decir que tenían que alejarse de la inmoralidad. Después va a hablar de amar a los hermanos más adelante, ¿no? Pero en el primer versículo les dice cómo conducirse y agradar a Dios. Y les dice, por lo demás, hermanos,
os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Por lo demás, comienza diciendo, y generalmente cuando uno escribe una carta, el por lo demás lo dice cuando ya la está cerrando, ¿verdad? Dice, bueno, por lo demás, saludos a fulano. Cuando escribíamos cartas, ahora ya no escribimos tantos cartas, creo que ya no escribimos. A los nenes si les hablamos de cartas ni saben de qué les estamos hablando. Nosotros que somos de otra época, generalmente sí que hemos escrito cartas. Y entonces acá le dice por lo demás. Entonces acá les está diciendo, bueno, están viviendo bien, han aprendido, están conduciéndose bien, pero deben seguir aprendiendo. Y dice, os rogamos y exhortamos. Y allí es como una súplica, ¿no? Que les hace Pablo y les está pidiendo a los hermanos, bueno, yo les ruego, les pido, pero también les enseño cómo deben conducirse, ¿sí? Ya le estaba hablando a creyentes, Pablo, ¿sí? Eso tenemos que tener claro, que aquí le está hablando a creyentes, nos está hablando a aquellos que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Los temas que vamos a tocar hoy, como el tema de la santidad, para poder ser santos, primero tuvimos que ser santificados, y ser santificados solamente somos, en primer lugar, teniendo a Cristo en nuestro corazón y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Ese es el primer encuentro por fe, y solamente de esa manera podemos hablar de santidad sabiendo que somos santificados. Y allí sigue, ¿y qué les piden? Y así abundéis más y más. Yo le puse este título porque me interesó, a lo largo del capítulo se repite acá y después más adelante también, que no nos toca esta tarde esa parte, pero sí se repite, y dice que os abundéis más y más. ¿Y en qué vamos a abundar más y más? En cómo estamos viviendo, ¿sí? Es un replanteo también para nosotros como cristianos, cómo estamos viviendo como cristianos, ¿sí? Aquí les estaban enseñando los tesalonicenses, bueno, también es un escrito para nosotros, para que abundemos más y más en amor, para que abundemos más y más en poder mostrar el fruto del Espíritu a los demás, para que el mundo pueda ver en nosotros una vida diferente. Aquí nosotros sabemos que la inmoralidad estaba a la orden del día allí en Tesalónica, como lo está hoy. No está, ¿saben qué? Cada vez que uno estudia la palabra y tiene que ahondar en temas, dice cuán realmente real y actual es la palabra de Dios. No estamos hablando de temas, que pasaron, que fueron, no, es tan actual que todos estos problemas de inmoralidad de los que Pablo les va a enseñar y de impureza sexual a los tesalonicenses también los tenemos hoy. Y también nosotros los tenemos que confrontar y también enseñar a los jóvenes, a nuestros hijos y quizás a nuestros nietos en algún momento. Las que ya tienen nietos ya lo pueden hacer. Otras estamos esperando que en algún momento sea. Pero bueno, son enseñanzas que el Señor nos dejó para que todas podamos aplicarlo también a nuestras vidas y para que podamos ser abundantes en vivir una vida cristiana como Dios quiere que vivamos. Dice, así abundéis más y más. Nosotros sabemos que la madurez espiritual no la vamos a alcanzar a este lado de la eternidad, no la vamos a lograr en esta tierra, pero sí tenemos que aspirar a ser cada vez más maduros espiritualmente. La madurez espiritual es la que nos va a llevar también a tener una vida como Dios quiere que tengamos. Mientras lleguemos a ese día de encontrarnos con el Señor, ya sea porque Él nos llame o porque Él venga, que realmente podamos aspirar a ser cada vez más y más maduros,
a tener una vida cada día más y más abundante en Cristo. Dice, de la manera que aprendisteis de nosotros. Lo que Pablo escribió en los versículos siguientes no era nada nuevo para los tesalonicenses. En las pocas semanas que había estado con ellos, los instruyó en aspectos básicos de la moral cristiana. Y de la misma manera hay que instruir también a los nuevos creyentes y tenemos que buscar nosotros también seguir aprendiendo. ¿Para qué? Para saber cómo conducirnos y agradar a Dios. Después dice en el mismo versículo, dice en el 4.1, dice, en el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. Instrucciones cuando nosotros vamos a hacer a veces una receta por primera vez, qué cuidado que tenemos, ¿no? A ver cómo la vamos a hacer, que buscamos primero los ingredientes, cuáles son, bueno, allí están las instrucciones bien dadas. Cuando vamos a utilizar un electrodoméstico o cualquier otra cosa por primera vez, está el manual, que también lo vamos a leer bien para no quemarlo o para tener todos los cuidados. Bueno, acá están las instrucciones. Pablo le dejó las instrucciones. Instrucciones también se usan mucho en el término, en el campo militar, ¿no? Se daban muchas instrucciones. Y acá tenemos las instrucciones nosotros dadas, pero directamente, ¿de quién? Del Señor Jesús, a través de Pablo. Esas instrucciones fueron dadas directas. Y esto es importante que también lo tengamos en cuenta. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Fueron dadas de parte del Señor Jesús directamente. Y eso también es muy importante que nosotros saberlo, ¿no? A veces llevamos el apunte a tantas cosas que se dicen y a veces perdemos de vista esto, ¿no? O por ahí no nos damos cuenta hasta que nos ponemos, sí, es realmente de la mano del Señor, esto me lo está diciendo el Señor, me lo está pidiendo Él a mí, no lo está pidiendo cualquiera, y esto es importante que tengamos presente siempre, que cada palabra que está en la Biblia y cada cosa que está fue dada por el Señor Jesús. Y acá tenemos en los versículos, vamos a leer el versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y acá dice que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahí tomé desde el versículo 3 al 6a. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aquí viene, también y esto es importante, ¿no? Saber que en esos momentos, en la cultura romana estaba marcada por la inmoralidad sexual. Y en ese tiempo, el Imperio Romano, la castidad y la pureza sexual eran virtudes casi desconocidas. Sin embargo, los cristianos debían tomar sus estándares de moralidad sexual de Dios y no de la cultura. Y volvemos a lo mismo que les decía hace un rato, ¿no? Hoy en día nosotros estamos plagados de leyes que cada vez aprueban más leyes que a dónde apuntan, a la inmoralidad total, ¿sí? Tristemente nuestro país levanta bandera de las leyes que aprueba, que van hacia la inmoralidad y apuntando cada vez más a una sociedad que va a ir en caída, en franca caída, ¿no? Porque ninguna sociedad que haga cosas que desagradan y deshonran al Creador va a poder tener un buen crecimiento. Y realmente cuando aprobaron la ley por la igualdad de género, y todo esto es inmoralidad. Y todo esto se llama como algo legal o normal a lo que no lo es. Y ya la palabra nos alerta de esto y nos dice, ¿no? Así que
dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Aquí en el versículo, no es vuestra, es mi santificación, es tu santificación, porque es la santificación del creyente. Cada creyente tiene que buscar tener una vida de santidad. ¿Vamos a ir caminando con una aureola o con ciertas vestimentas? No, hermanas. La santidad va más allá de eso, va más allá de las formas. La santidad apunta desde un corazón íntegro que realmente, en primer lugar, haya sido transformado por el Señor. El primer punto, tiene que ser transformado el corazón. Y la santidad apunta también a una vida de transformación, no a una religiosidad, sino a una transformación, una vida cristiana genuina. Dicen, les dice acá, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y yo estudiando, por ahí ustedes lo saben, yo no lo sabía, pude ver que la santidad se da también en dos aspectos. Uno es la santidad posicional, que la santidad posicional es aquella que nosotros tenemos al aceptar a Cristo en nuestro corazón, que somos redimidos, que somos justificados, y ahí tenemos la santidad posicional ante Dios por fe, ¿sí? Y después está la otra parte, que es la santidad práctica, que es de la que estamos hablando ahora, que incluye la vida diaria, la vida práctica, lo que hacemos todos los días, en cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos, cómo nos tratamos, en cómo andamos, ¿sí? Entonces aquí a mí me venía también una pregunta, de pasar por una pregunta muy simple y muy común, que es pero ponerla como tamiz para cada cosa que hacemos, ¿no? ¿Estoy con esto andando como Dios quiere? ¿Estoy andando en santidad? ¿Estoy dando gloria a Dios con esto? Y cuando le damos gloria a Él, y siempre no vamos a tener temor a estar fuera de su voluntad. Cuando le buscamos y le buscamos agradar a Dios, siempre vamos a poder estar tranquilas haciendo su voluntad, que es lo que Él quiere, viviendo una vida de santidad. La santificación, ya sabemos todos que ser santo es ser apartado, ¿sí? Y que Dios nos manda que seamos santos también en Pedro, porque Él es santo, ¿sí? Dice, sed santos porque yo soy santo. Y después tenemos, una de las cosas que anoté yo, que la santificación es medular, algo vital, es central en la vida del cristiano. Y esto nos tenemos que tener permanentemente presente. Ser santos o buscar la santificación cada día no es opcional, hermanas. Es un mandato que Dios nos dejó y es un llamado también a la santidad. Y de los llamados no se reniega. Los llamados y los mandatos del Señor tenemos que buscar obedecerlos y tenemos que buscar agradarle a Él. Y tampoco esquivarlos, ¿sí? A veces no son fáciles los mandatos que el Señor nos da. Él no nos dijo que iba a ser fácil, pero lo tenemos a Él y tenemos su ayuda. Tenemos que buscar tener una vida de santidad y de pureza delante de Él. ¿Y cuál es lo otro que nos dice acá en el mismo versículo 3? Ahí pegadito, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y seguidamente dice que os apartéis de fornicación. Ay, ay, ay. Bueno. Como bien hablábamos hace un ratito, vivimos en una sociedad que está muy devaluada, ¿verdad? La fornicación para el mundo, para el que no es creyente, es moneda corriente. Los anticuados quizás sean nuestros hijos que están de novios y hasta que no se casen, no van a tener relaciones sexuales. La mayoría de nosotras, creo, fuimos formadas, aunque no hayamos sido formadas en hogares creyentes.
Yo conocí al Señor a los 8 años, pero mis padres en esa época no eran cristianos, pero sí se nos inculcaba el valor de la virginidad, por ejemplo, que hoy en día es muy anormal encontrar, hablar y decir somos, pero muy anticuadas decir esto, ¿verdad? Pero para un creyente no. Para un creyente es un valor, y para las chicas creyentes es un valor muy, muy caro. Y les puedo asegurar que tienen que valorar esto para las chicas, para todas, valorar y darle el valor que la virginidad tiene. Porque la fornicación está relacionada a un pecado sexual, lo sabemos a esto. Un pecado sexual por una relación prematrimonial o fuera del matrimonio, pero también incluye excesos en los noviazgos, ¿sí? Excesos en cuanto a lo que se refiere de tocar, de hacer cosas que nosotros sabemos que no están de acuerdo a que la palabra de Dios nos pide. Y el griego, por ejemplo, lo llama porneia, y es una palabra amplia, dice, que refiere a cualquier relación sexual fuera de la alianza matrimonial. Eso es la fornicación, como les estaba diciendo antes. Y como está relacionado a las relaciones sexuales, se refiere a la relación sexual no en el matrimonio, sino fuera del matrimonio. Por eso, chicas, jovencitas que están de novios, velen por su noviazgo en santidad, que agrade al Señor. ¿Sí? Satanás siempre va a querer manchar nuestras vestiduras. Nosotras tenemos que mantenernos firmes en oración, nosotras por los jóvenes que están noviando, y ustedes también, las mujeres, hay cosas que tenemos que saber hacer y es poner límites. Muchas veces, aún las creyentes, sí, hay cosas que no hablamos y hay cosas que no decimos, pero que las tenemos que decir. Y esta vez me tocó a mí esto, que no es fácil, les puedo asegurar que no es fácil tener que decirlo, pero lo hago con el corazón y con el amor en Cristo por mis hermanas jóvenes. Cuídense mucho, cuiden sus cuerpos, porque la fornicación tiene que ver con esto, con que pecamos con el cuerpo, y más adelante lo vamos a seguir viendo. Está relacionada con nuestro propio cuerpo. Entonces, hay que levantar la oración y poner límites. El muchacho que las quiera y que Dios les dé, va a saber respetarlas y va a saber esperarlas y va a saber esperar el momento de que se casen, el momento de ese que el que todas hemos soñado la noche de bodas y el que hemos esperado, y hay que esperar, sí, hay que esperar. Hay que esperar en oración, hay que esperar con la palabra, hay que esperar creciendo juntos en el Señor, pero hay que esperar. Es una antigüedad para muchos, pero no lo es para el Señor, chicas. Y si ustedes quieren agradar al Señor, tienen que buscar a ser santificadas y huir, nos manda la palabra, huir de la fornicación. Yo les voy a pedir a distintas hermanas que quieran leer, les voy a pedir primero que lea una, 1 Corintios 6, 18 y 19, otra que lea Efesios 5, 3 al 5, y otra que lea Hebreos 13, 4. ¿Quién tiene el primero de 1 Corintios? Le voy a pedir Yo, que yo lo tengo. Bueno, ¿Lo leo? dale. Ahí va. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Efesios 5, 3 al 5. Yo lo tengo, si querés lo leo. Bueno.
Sí, Adri. Ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Hebreos 13:4. Yo lo tengo, Nina. Bueno, Martita. Bueno. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, muchas gracias. Creo que no quedan mucho más para agregar. La palabra y el Espíritu habla por sí solo, ¿no? Vamos a continuar entonces, porque el tiempo pasa. El versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Acá yo estudiando también descubrí, porque siempre lo habíamos leído, siempre lo leemos, y como dice esposa, por ahí no vamos a indagar, pero en realidad aquí está hablando de esposa, y la Reina Valera lo traduce como esposa, pero después hay otras traducciones que hablan de el vaso, y yendo al griego, vaso está hablando del cuerpo. Entonces, tomando el contexto del que estamos hablando, allí es que tenemos que tener nuestro cuerpo en santidad y honor, ¿sí? Ya hablamos de lo que es la santidad y hablamos de que los pecados sexuales siempre incluyen el cuerpo, ¿sí? Por eso es que tenemos que tener nuestro cuerpo bajo también el control y la santidad, ¿sí? Por eso allí dicen, teniendo nuestro cuerpo en santidad y honor. La inmoralidad es lo contrario al honor. ¿Por qué? Porque la inmoralidad denigre y corrompe al hombre. Por eso es importante que controlemos nuestro cuerpo y controlar los deseos impuros. Y después dice en el 5, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Y aquí también está la claridad, ¿no? No como los gentiles que no conocen a Dios, pero nosotros sí lo conocemos, aunque somos gentiles, sí hemos sido santificados por el Señor, reconciliados y ganados por su sangre. El Señor pagó un precio muy alto por nosotros, por nuestra redención, por nuestra justificación. Y ¿qué menos podemos hacer nosotros que obedecerle y poder tener una vida como la que Él quiere que tengamos, ¿no? En santidad. Y acá los gentiles dicen, no le conocían, pero claramente también está hablando de la conducta sexual, porque la concupiscencia apunta a eso, ¿sí? A un deseo descontrolado de pasiones sexuales, y eso no es amor. Una pasión sexual desenfrenada está muy lejos de ser lo que realmente es el amor. No es lo que Dios nos enseña que es el amor. Dios creó las relaciones sexuales y creó un diseño perfecto y hermoso hasta la caída de Adán y Eva, ¿verdad? Que ahí ya, cuando ellos descubrieron su desnudez a causa del pecado, no, ahí se descubren. Antes estaba todo en armonía y estaban muy bien, porque Dios diseñó un plan perfecto, que lo estropeó el pecado, el hombre. Las relaciones sexuales son para un tiempo, que son dentro del matrimonio y con el matrimonio. Por eso habla de pasiones desenfrenadas, como la concupiscencia. Y después dice que ninguno engaña a su hermano. Y también allí, de alguna manera, en todo esto de las relaciones sexuales, también tenemos que hablar en este capítulo del adulterio. El adulterio es cuando
dentro del matrimonio hay uno de ellos que tenga otra relación con otra persona ajena al matrimonio. Dios no aprueba esto. Hoy en día se habla, ya no son dos, se habla de tríos, de cuatro, ¿no? Hasta la canción que habla que son felices los cuatro, ¿cómo? Y a veces es muy común, porque los chicos se les pega. Yo ya no tengo chicos en mi casa, ya no doy clases, entonces a veces uno se desactualiza un poco, pero cuando estoy en contacto con niños me voy enterando de ciertas otras cosas. Y realmente esto es muy triste, porque está muy lejos de ser lo que Dios diseñó. Dios diseñó un matrimonio de hombre y mujer. Hoy tenemos también la legalización, como vimos, del matrimonio igualitario, y todo esto son realmente inmoralidad sexual que Dios no aprueba, y que Dios nos ha dejado claras indicaciones a nosotros como creyentes para poder vivir de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Tanto la fornicación como el adulterio, que son los que voy a tocar nada más, está la homosexualidad, el lesbianismo y muchos más, ¿no? También es un pecado contra nuestro cuerpo, pero también contra nuestro cónyuge o nuestro novio, depende de la etapa en la que sea, y es contra el cuerpo de otros. Y también hacen mucho daño, tanto una como otra. Dañan a la persona misma que cae en ese pecado, porque es un pecado y obviamente es una caída, ¿sí? Daña a esa persona, daña al cónyuge o a las personas implicadas, a veces a las familias, y tristemente daña a la iglesia, porque tenemos que llegar a un momento de disciplina, generalmente, y a todos nos duele, ¿verdad? Entonces, fíjense la consecuencia de un pecado, y cómo va ampliándose, empieza, y aunque no se confiese, es visible, muchas veces las consecuencias son visibles. Y vamos a leer después, más adelante, ¿por qué? Porque allí nos dice, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero lo que yo les quería leer era antes, arriba, el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El Señor es vengador. El pecado a Dios no le agrada y no pueden estar delante de sus ojos. Y aun aunque a veces no se confiese, sepamos siempre que el Señor lo está viendo. Aunque a veces se crea, no, fue solamente en tal lugar, no había nadie, no. Estaban ustedes dos y estaba Dios, porque Él está siempre. Entonces, no es que no había nadie. La idea, bueno, después hablando también de la desnudez, cuando Dios da instrucciones allí en Levítico 18, también queda muy claro, ¿no? Que la desnudez de uno es para el esposo o para la esposa y no es para nadie más. Por eso hablamos de inmoralidad cuando lo hacemos pensando en la inmoralidad del mundo, ¿no? Y no le pertenece a nadie más, y una de las cosas que te decía es una violación a la ley de Dios, entregar esa desnudez a alguien más o alguien más la tome, ¿sí? Así que hablando de estos pecados, por ahora hasta ahí es eso, y que el Señor nos ayude a tener realmente una vida de santidad. Pero allí llegamos al versículo 7 y 8, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios,
que también nos dio su Espíritu Santo. Y acá, bueno, yo un poco quería poner las razones para tener una pureza sexual, ¿sí? Que como cristianos tenemos que aspirar tenerla. Quizás haya debilidad muchas veces, quizás muchas veces va a costar. Todas o la mayoría se relacionan porque vivimos en un mundo en el que nos tenemos que relacionar, ¿verdad? No vivimos adentro de un repollo. Pero bueno, ¿cómo nos relacionamos? Ahí está el punto también. Y el que siempre vean que nosotros somos diferentes, porque tenemos a Cristo en nosotros. Y no es imposible, pero hay que mantener una línea de conducta, y hay que mantener una conducta y hay que poner límites. Y los límites también los puso el Señor y están para que nosotros también los respetemos esos límites. Y una de las cosas que les quería decir, las razones por la pureza sexual, y permítanme leer esta partecita, la primera es porque el Señor es vengador de todo esto. Esta es la primera de 4 razones para la pureza sexual. Podemos confiar en que Dios castigará la inmoralidad sexual y que nadie se escapa con este pecado, incluso si no ha sido descubierto. La otra razón es, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y esta es la segunda razón por la que los cristianos deben ser sexualmente puros, debido a nuestro llamado, del que hablamos hace un rato. ¿Cuál es nuestro llamado? A santificación. Por lo tanto, la inmoralidad sexual sencillamente es inconsistente con quienes somos en Cristo Jesús. Si quieren les dejo unos temas, unos versículos para que los lean después, en 1 Corintios 6, 9 al 11 y 1 Corintios 6, 15 al 20. Concluyendo con la idea que debemos glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu. La razón número 3, así que el que desecha esto, no desecha a hombres sino a Dios, dice el texto eso, y dice, la tercera razón para la pureza sexual es que rechazar el llamado de Dios, o sea, el llamado a la santificación, no es desechar a hombre, sino a Dios mismo. A pesar de las insignificantes maneras en que racionalizamos la inmoralidad sexual, seguimos rechazando a Dios cuando pecamos de esta manera. La fuerte instrucción de Pablo no parece venir porque los tesalonicenses estuvieran profundamente en pecado. Ningún pecado específico es mencionado. Parece que esto llevaba la intención de prevenir pecado. Por eso la importancia de enseñarlo también en nuestras congregaciones y de que podamos charlarlo, de que podamos hablarlo y aprenderlo. Y Pablo allí no lo estaba reprendiendo, Pablo los estaba exhortando y les estaba enseñando. ¿Sí? Ellos vivían en un mundo de mucha inmoralidad, igual que nosotros. ¿Sí? Entonces Pablo allí les enseña. Y el otro punto es que tenemos otros recursos. Dice que también nos dio su Espíritu Santo. Esta es la cuarta de las razones para tener pureza sexual que se nos da en este pasaje. Se nos ha dado el Espíritu Santo, que fortalece al dispuesto y confiado cristiano para vencer al pecado sexual. Con su Espíritu Santo, Dios nos ha dado los recursos para la victoria. Somos responsables de usar estos recursos. Que el Señor realmente nos ayude y que podamos usar todos los recursos y todas las herramientas que el Señor nos ha dejado al alcance de nuestra mano para poder ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice su palabra. Con su ayuda solamente podemos ser siempre vencedores sobre estos pecados y sobre todas aquellas cosas que nos puedan estar acechando. Que el Señor les bendiga.